Soy Adolfo Alvarado Belloso, nuevamente en el conversatorio virtual sobre temas procesales, que la Academia Argentina de Derecho Procesal realiza como tarea de extensión universitaria para la maestría en Derecho Procesal en la Universidad Nacional de Rosario, en cuyas aulas, y en un curso específico que se realizó desde la maestría rosarina, en convenio con la Universidad Nacional de Catamarca, se dictó durante 2 años un curso local allí, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Catamarca. Y allí egresó mi invitado de hoy, Gastón Navarro, que además es magíster y además diplomado en Derecho Judicial por la propia universidad. Sumado a esto, es un importante abogado litigante en el foro catamarqueño, que es lo que más me gusta en este caso, para tener chapa, para ser invitado en este conversatorio, que a propuesta de él será sobre el control de convencionalidad y la doble instancia. Yo quiero recordar pues, que para la Argentina hablar de control de convencionalidad es hablar de control de constitucionalidad. Los argentinos, desde el año 94, tenemos incorporadas las convenciones internacionales al texto de la Constitución Nacional, no a una ley ordinaria por debajo de la Constitución, sino a la propia Constitución. Así dice el texto de la Constitución Argentina del 94, razón por la cual entre nosotros hablar de control de convencionalidad es tautológico. Estamos hablando de control de constitucionalidad. Pero no es así en el resto de todos los países de América Latina, por tanto es válido la propuesta de hablar de un control de convencionalidad. Porque hay normas en las convenciones que establecen ciertos criterios impugnativos. Por ejemplo, establece que toda sentencia penal debe ser sujeta a un recurso idóneo, así dice la convención, que permita el replanteo de las cuestiones fácticas y jurídicas en la instancia de control apelatorio. En la Argentina, desde el Código del EBN para abajo, no tenemos esa posibilidad, porque desde que aquí se inauguró un tribunal colegiado de instancia única en cuanto a los penales, 3 jueces son los que condenan penalmente en general en el Foro Federal y en la República Argentina. No hay recurso de apelación, porque se supone que 3 jueces tienen suficiente capacidad deliberativa como para conversar el asunto, y eso hace que la instancia sea única en cuanto a los hechos. Hace unos años, un querido profesor de materia de mi carrera, Manuel Antonio González Castro, además profesor en la Universidad Nacional de Córdoba, se doctoró en Rosario con una tesis muy importante que él llamó el recurso de casación en materia penal. No es el recurso idóneo del cual hablan los pactos internacionales, y con razón, porque en muchas partes, Argentina mediante, no se permite, no se tolera la doble instancia en cuanto a los hechos, es decir, en cuanto a la justicia intrínseca referida no solamente a lo jurídico, sino a lo jurídico aplicado a los fatos. Ese es el tema que eligió para esta conversación mi querido amigo Gastón Navarro, que hoy he tenido yo la suerte de que él me acompañara como jurado en la determinación de un otorgamiento del título de magíster, un abogado de la maestría. Y entonces quiero comenzar esta charla, primero dándote la bienvenida, Gastón. Esta es tu casa, está cerquita en tu casa. Y me gusta el tema que propones, y me gustaría que empezaras explicándome a mí y a quien nos está escuchando, cuáles son las diferencias que existen en tu sentir entre el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad. Te escucho con toda atención. Perfecto. Bueno, antes que nada, mi estimado Adolfo, te quiero agradecer esta invitación. Para mí me honrás a formar parte de este ciclo que venís llevando adelante con muchísima gente, con excelente repercusión, que es este conversatorio con gente de otros países, que has tratado temas de los más variados, así que me hayas permitido a mí formar parte de este elenco, realmente es de una gratitud enorme. Es mérito tuyo, no bondad mía, es mérito tuyo, no bondad mía. No, y esto te lo digo sí, con toda la sinceridad que vos sabés que yo te tengo. Ahora bien,
Vos recién lo mencionabas a Manolo, al querido Manolo González Castro, fue mi director de tesis en la maestría, y realmente muchas de las enseñanzas que transmitió Manolo yo he recogido y es algo de lo que me gustaría tratar de volcar acá en este conversatorio. Tomando la posta de la interrogante que planteás, y coincido mucho con vos, si uno se pone a hacer un análisis de lo que es control de convencionalidad y se aferra directamente a los tratados que ya están insertos, reconocidos en nuestra Constitución Nacional, ya estamos haciendo un control de constitucionalidad, pero mucha doctrina y de muchos países le ha empezado a asignar una autonomía, una independencia propia a lo que es el control de convencionalidad. Para tratar de ir entendiéndola un poco, me gustaría ir desarrollando qué es una cosa, qué es la otra y por qué tienen esas connotaciones diferenciadoras. La praxis judicial, siempre que por lo menos los litigantes hacemos algún escrito judicial, una ponencia, si es que tenemos que presentarnos en algún congreso o cualquier otro trabajo académico, siempre hacemos invocaciones de normas superiores, las cuales de arranque nos marcan el fundamento y el norte jurídico de qué es lo que queremos marcar y desarrollar. Particularmente con esas directrices superiores, por distintas razones, y siempre ya dentro de lo que es el curso de la litis, nos toca tener que discutir, impugnar las resoluciones que adopta el magistrado actuante con el fin de que un tribunal jerárquico, un juez diferente y superior del que estamos interactuando en el momento y a quien le vamos a discutir la resolución, revea la decisión que a nuestro entender debe ser invalidada, debe ser revocada. La doble instancia se vincula muchísimo con lo que es el derecho a recurrir, con lo que implica la posibilidad revisora judicial por un tribunal distinto, insisto, y jerárquico del que ya está interviniendo, pero desde un punto de vista de una garantía que nos presenta el orden normativo superior, tanto a nivel constitucional como a nivel de tratados internacionales, para que de esta manera el justiciable pueda desenvolverse en el marco de la tutela judicial efectiva que el Estado debe asegurar. Entonces, lo que voy a tratar de transmitir en esta charla es entender la doble instancia como una garantía procesal, algo que ha sido una idea que no es pacífica, tiene mucha discusión en el devenir histórico de la jurisprudencia y la doctrina, pero que de a poco se va cimentando como tal. ¿Qué es el control de constitucionalidad? Vamos a diferenciarlo un poco. El control de constitucionalidad, dicho de una manera sencilla de entender, es ni más ni menos que la tarea jurídica de efectuar una comparación entre la Constitución y las demás normas del sistema jurídico de jerarquía inferior, estableciendo que la primera debe prevalecer por sobre las demás. La Constitución por encima del resto de las normas que componen el ordenamiento jurídico. Hay dos tipos de controles de constitucionalidad y la adopción de un tipo u otro depende del esquema sistémico adoptado por un país. Tenemos, por un lado, el sistema difuso de control de constitucionalidad, donde el control es llevado a cabo por todos los jueces, ya sean provinciales o nacionales, siendo este el sistema que está adoptado, por ejemplo, por Estados Unidos, a partir del reconocido y consagrado caso Marbury versus Madison, y en la Argentina también tenemos adoptado el sistema de control difuso de constitucionalidad por fallos emitidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por ejemplo, en los casos Soco y el Hortondo. Por el otro lado, tenemos un sistema de control de constitucionalidad que es el concentrado, en el cual un cuerpo único, un cuerpo judicial único, es el encargado de llevar a cabo la revisión del análisis constitucional que se está discutiendo, el cual es creado exclusivamente a dicho fin. Y es un sistema en el que ha sido receptado por varios países latinoamericanos. Por solo nombrar algunos, es Bolivia, Colombia, Costa Rica, Venezuela, Chile, Ecuador, Guatemala, Perú. Colombia. El control de... Colombia. Sí, Colombia. El control de constitucionalidad se basa en el principio teórico de la supremacía constitucional. Déjame una aclaración, por favor, una aclaración. Sí. A ver, este control concentrado, para quien nos está escuchando, a veces está dentro del Poder Judicial, por ejemplo, Paraguay. Es la Suprema Corte de Justicia, que es la cabeza del Poder Judicial ordinario del Poder de Paraguay, la que tiene ese control concentrado. En otros países, como lo que acaba de decir Gastón, Perú, etc., está fuera de la Corte. Hay un tribunal que está al margen, en otra parte.
es lo que se llamó Corte de Casación en Francia, que Napoleón, por le tiene enorme desconfianza a los jueces, lo sacó del Poder Judicial, ¿no? Igual ocurre acá que hay tribunales constitucionales en Chile, en Colombia, en Perú, en Guatemala, que están fuera del Poder Judicial, coexistiendo con las Supremas Cortes de Justicia de los poderes judiciales. Por tanto, en Colombia, por ejemplo, hay una Suprema Corte que de verdad ha dejado de ser suprema, de que tiene un tribunal al lado que le revisa la sentencia de la óptica constitucional. Es decir, estamos hablando de dos cosas que yo quise remarcar, ¿no? Ahora, la crítica va a seguir a partir de los tribunales constitucionales que están fuera del Poder Judicial. Sigamos. Bien, como decía, la esencia del control de constitucionalidad basa en la concepción de lo que es la supremacía constitucional, la norma fundamental, la Carta Magna, el nombre que se le quiere asignar a la principal norma de un Estado, hace que se la ponga jerárquicamente por encima de todo lo demás. Esto implica no solo el ordenamiento interno, la ley positiva e inferior, sino también inclusive en las cuestiones de los tratados internacionales o cualquier otra norma, convenios bilaterales o lo que fuere, concordatos, también entra en el control de constitucionalidad. Particularmente sobre la cuestión de los tratados internacionales y lo que hace a nuestro país, a la República Argentina, no se presentan dificultades en afirmar que dicho carácter de supremacía constitucional lo encontramos en el artículo 31 de nuestra Constitución Nacional y posteriormente ampliado con la reforma de 1994 en el artículo 75, inciso 22, con la incorporación de diversos instrumentos internacionales a los cuales se les otorgó igual jerarquía constitucional. Es importante entender que, no obstante lo dicho, los tratados nominalmente insertos en la Constitución Nacional, en el artículo 75, inciso 22, también existe la posibilidad que nos la brinda la propia Constitución Nacional de otorgar jerarquía constitucional a otros tratados conforme lo faculta el inciso 24 del artículo 75, donde establece que mediante el simple dictado de una ley del Congreso se puede otorgar jerarquía constitucional a los mismos. Pero ojo, siempre que se traten de aprobar tratados de integración que deleguen competencias y jurisdicción a organizaciones supraestatales en condiciones de reciprocidad e igualdad y que respeten el orden democrático y los derechos humanos. Esta es una condición sine qua non expresamente establecida en nuestra Constitución para que una simple ley del Congreso le otorgue rango constitucional a un tratado. Ahora bien, hay dos cositas que hay que diferenciar. El tratamiento parlamentario para lograr ese tipo de cosas dependerá del origen del tratado. Si se tratan de tratados con estados de Latinoamérica, su aprobación requerirá la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara. Si se trata de estados que no son latinoamericanos, el Congreso de la Nación, con la mayoría absoluta de los miembros presentes de cada Cámara, declarará la conveniencia de la aprobación del tratado y solo podrá ser aprobado con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara después de un plazo determinado desde que está hecho el acto declarativo. Lo que se debe empezar rápidamente, el control de constitucionalidad es el confronte, insisto, del ordenamiento jurídico de un Estado con respecto a su constitución, que el ordenamiento inferior se encuentre en relación y adecuadamente reflejado con las premisas fundamentales de la Constitución. Adentrándonos específicamente al control de convencionalidad, tengo que decir que la noción de control de convencionalidad encuentra su punto de partida en una regla internacional. ¿Cuál es? Que es la que impide a un Estado alegar normas de derecho interno para eximirse del cumplimiento de las obligaciones internacionales contra ellas. Con esto quiero graficar que control de convencionalidad no es solamente a lo que nosotros ya tenemos sumamente arraigado, que es, por ejemplo, el confronte con la Convención Americana de los Derechos Humanos, porque la tenemos internalizada, sino con cualquier norma internacional. Es la convencionalidad, la confluencia de acuerdos de estados que han redactado una norma de carácter supralegal. Tal prescripción, con la que hace referencia, se encuentra inserta en el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho a los Tratados, que es de allá de 1967, que sumado a los principios básicos de buena fe y el consabido adagio romano pacta sunt servanda, esto es, que los pactos están hechos para cumplirse, son celebrados para cumplirse, de acuerdo al artículo 31 y 26 de la Convención de Viena, importa carácter de jus cogens.
¿Qué implica? En el caso de la Argentina, con la suscripción a la Convención de Viena, y como les refería, con la importancia significativa que le damos en nuestro país, particularmente a la Convención Americana de Derechos Humanos, que está inserto junto con el bloque de constitucionalidad de tratados contenidos en el artículo 75, inciso 22, que les decía al comienzo, se empieza a dirigir una tarea diferenciadora y extra en el análisis de si una norma inferior se encuentra debidamente ajustada a una norma superior, no ya desde el punto de vista de la Constitución, sino si esa norma inferior se encuentra y sigue los parámetros que esta norma internacional establece. Y ahí encontramos la convergencia del control de convencionalidad. Insisto, el control de convencionalidad es la acción del contralor entendida ya como el parámetro comparativo entre el régimen contenido en la norma internacional aludida o a la cual se busca reflejar respecto del plexo normativo interno de un país. Hay un procesalista, como lo es Hitter, Juan Carlos Hitter, solía enseñar que al decir de los magistrados de la Corte Interamericana, dicho cuerpo internacional es quien ejercita lo que ha dado en llamar el control de convencionalidad. Y lo hizo, por ejemplo, desde el caso Mirna McChank contra Estado de Guatemala. En tal sentido se expresó la Corte también en el caso Trabajadores Cesados del Congreso contra Perú, al sostener que cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque el efecto útil de la Convención no se vea mermado o anulado por la aplicación de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin. En otras palabras, los órganos del Poder Judicial deben ejercer no solo un control de constitucionalidad, sino también de convencionalidad ex oficio entre las normas internas y la Convención Americana. Repasando un poco, el control de convencionalidad... Pare, lo has explicado muy bien. Pero me traes de tener una cosa que me llama la atención. Sí. ¿Vos estás postulando el control ex oficio? No, yo estoy citando la enseñanza de Hitter al respecto y que de hecho, como lo pensaba y lo voy a decir más adelante con algunos precedentes, es casi ya un imperativo que deben hacer los jueces, no solo por sentencias de la Corte Interamericana, que obliga a los funcionarios judiciales a realizar el control de convencionalidad, sino nuestra misma Corte Suprema de Justicia de la Nación, al establecer que la máxima autoridad en cuestiones de, por ejemplo, de lo que estoy refiriendo, que el Pacto de San José de Costa Rica, en la Corte Interamericana, lo que dice la Corte hay que ajustarse, hay que seguirlo y hay que aplicarlo. Y por ende, adopta eso y también nuestra Corte Suprema dice que es obligatorio el control de convencionalidad y de constitucionalidad, aún de oficio. Oye, cosa muy grave, ¿no? Bueno, ya vamos a volver sobre el tema, ¿no? Yo tuve días atrás un conversatorio con Jorge Alejandro Amaya y hablamos específicamente mucho Sí. rato de los pros y los contras, particularmente de los contras de este control oficioso y de dónde nos ha llevado esta posibilidad, ¿no? Con críticas, por supuesto, muy serias, hechas por ambos a la jurisprudencia y a la integración de los tribunales internacionales. Hasta ahora, para volver luego sobre el tema. Te pido que, siguiendo en esta explicación, que me gusta mucho como la estás haciendo, me digas cuáles son las características y alcances del control de convencionalidad, más allá de si es oficio o no. Bueno, las características básicamente es, siguiendo esta línea de que debe hacerse un control de convencionalidad y se impone que sea de oficio, como lo venía diciendo, es efectuar el contraste entre la norma del orden local, del orden interno de un país, en reflejo a si la misma guarda relación, armonía, sistematicidad con las disposiciones que tiene la norma internacional. Para tratar de encaminarlo, siempre voy a tratar de ir guiándome por lo que es la Convención Americana de Derechos Humanos y cómo la injerencia que tiene precisamente la Corte Interamericana en este tipo de cuestiones. Como bien lo marcaba en la charla Jorge Amaya cuando hablaba sobre, al fin de cuentas, quién tiene la última palabra en este tipo de sentido. Es importante entender que
si se advierte una disparidad o una incongruencia entre lo que dice la norma interna y lo que establece la norma superiora, que es en este caso la Convención Americana, en caso de tener, se la tiene por inconvencional. Y el criterio que se tiene en ese sentido es que el efecto de la misma trae aparejada su absoluta invalidez y por ende determina que la misma no puede ser aplicada. Esto fue determinado ya desde un precedente dictado por la Corte Interamericana en el caso Lidoro Portugal contra Panamá. En esa oportunidad, el Tribunal Supranacional estableció que las normas del derecho doméstico deben adecuarse al Pacto de San José de Costa Rica, otorgando directa aplicación a los artículos primero, que es la obligación de los estados de respetar los derechos, y el artículo segundo de la misma convención, que es el deber de los estados de adoptar disposiciones de derecho interno para readecuar su legislación a lo que establece la Convención Americana. Ello llega a un punto inclusive extremo, que es muy interesante esto, Adolfo, de que se llega a hacer el choque de las normas de una misma constitución, se pone el contraste de una norma constitucional en reflejo con la Convención Americana. Y hay un caso muy conocido, muy importante, que es conocido comúnmente como el caso de la última tentación de Cristo. Técnicamente el nombre, las partes, Olmedo, Bustos y otros contra Chile, un caso del 2001, en donde la Corte Interamericana pone en contrapeso la norma de la Constitución de Chile con la Convención Americana y declara inconvencional a la misma norma constitucional de Chile. Y no solo eso, le ordena, le exhorta a Chile a que haga una reforma constitucional para modificar ese texto y adecuarlo a la Convención Americana. ¿Te acuerdas cómo era el caso? ¿Te acuerdas la norma de que se trata? Como para poder explicarla o sigo adelante. Era un tema, el caso era un tema de censura, era una producción audiovisual, si mal no recuerdo, en la cual el Estado chileno, aplicaba el criterio de la censura y los productores, los realizadores de esto se alzaron en contra de eso, de esa disposición. La cuestión es que la censura estaba incorporada dentro del texto positivo de la Constitución de Chile. Entonces, en aras de lograr de que no ocurra la censura de esa realización que ellos habían hecho audiovisual, agotan las vías internas del país, en todas los van rechazando, y terminan acudiendo a la Corte Interamericana a los fines de la denuncia mediante el proceso correspondiente, buscando que les den la razón, y la Corte le da la razón y declara inconvencional una norma constitucional de Chile, y como decía, le manda al país, al Estado, a que haga una reforma constitucional. O sea, ahí es donde empezamos a ver realmente hasta dónde tiene potestades la Corte Interamericana de mandar a un Estado a reformar su constitución. O sea, todo eso va implicando el control de convencionalidad, que como decía... Sí, por supuesto que Chile puede hacerlo o no hacerlo, ¿no es cierto? Pero se lo va a tener a Chile como un Estado infractor de la norma nacional. Pero a ver, el otro día acá la Corte Nacional no revocó la sentencia en el caso Fontevecchia y no Fue pasó nada. así. Se explicó por qué y punto. Eso generó todo diríamos, un estrépito fori, ¿no? Porque la Corte Interamericana la mandaba a modificar la sentencia y la Corte salió diciendo que en realidad ya había una cuestión de cosa juzgada, que no había manera de que ellos dicten un fallo diferente porque ya se habían agotado las instancias internas. Y bueno, hizo una invocación también de lo que es el orden público interno, generó todo y un principio de reserva, ¿no? Y un principio de reserva, pero bueno, los que salieron a contrarrestar la posición de la Corte volvían a retomar lo que les decía al comienzo, decir, bueno, pero a ver, el Estado, la Corte, Suprema de Justicia de la Nación, forma parte del Estado, o sea, son jueces, son los cortesanos superiores, pero son funcionarios y representan uno de los órganos del Estado. Y el Estado acá está incumpliendo el mandato de la misma Corte en ajuste a la Convención Americana y está incumpliendo la Convención de Viena. Entonces, también decían, bueno, entonces el Estado-Nación está desobedeciendo a través de la Corte, está violentando lo que es la Convención de los Tratados sobre los Tratados. Es un caso que ha generado muchísima discusión.
¿no? Oye, yo quiero que sepa, lo contaba el otro día en la charla con Alejandro Amaya, ¿no? En los últimos 20 años tuve oportunidad de ir mucho, mucho a Centroamérica. He recorrido todos los países, muchas ciudades. En ese ir y venir, en ese transitar por Centroamérica, he tenido la suerte o la posibilidad, si te gusta más, de conocer a gente que era miembro o que fue posteriormente a que yo lo conociera miembro del Tribunal Internacional, de la Corte Internacional. He tratado con muchos de ellos y reconozco que hay gente impoluta, gente, por decir un nombre, Sergio García Ramírez o el actual presidente, el doctor Ferrer MacGregor, que son personas que conocen el tema, que no están politizadas, a pesar de uno de ellos venir de la política, y que han hecho un excelente trabajo judicial dentro del Tribunal Internacional. Pero he visto gente, conversando con ellos, que no podían ser ni siquiera cadetes del tribunal, y que han llegado a ser miembros de la Corte por esas cosas, milagro del Tata Dios, ¿no? Porque políticamente eran afines a alguien que tuvo la posibilidad de ir, y que fueron siendo jueces, ¿no? He conocido unos jueces de Centroamérica que a Gata algunos leía, escribía. Es decir, al entronizar este tribunal, estamos entregando nada menos que la juridicidad de Argentina a gente que no sabemos quién es, y a veces sin ser juristas. Yo no sé cuál es el mérito de todo esto, ¿no? Yo lo hablo de mi vejez y asumiéndome que yo no soy políticamente correcto, ¿eh? Dígame lo que quieran con esto. Pero no sé cuál es la ventaja que tenemos de que haya gente que no merece, no debe estar en la Corte y que nos manda desde afuera con otra idiosincrasia, que no es la propia nuestra, no es la del principio de reserva de un país federal que hemos guardado para las provincias la administración de justicia. Nos mandan con otra mentalidad que los argentinos hagamos tal o cual cosa. Por eso estas cosas las miro con extrema prudencia, las miro de lejos, ¿no? No Bueno, estoy lo seguro que si vos me... estás marcando ahí, Adolfo, en realidad aplica casi a todo lo que son los tribunales superiores, ¿no? Para ocupar un cargo superior, Corte Suprema, TCJ, cortes locales, no hay ningún examen de mérito en concreto. Está No bien, hay pero una por ejemplo en cosa. la Argentina ha habido grandes juristas. Sin dejar de lado que ha habido políticos en varias épocas presidenciales, pero ha habido juristas de la mayor importancia, Carmen Argibay, Margarita Arrúa, el actual de Rosenkrantz. Ha habido gente, Marco Aurelio Risolía, ha habido gente, grandes juristas, que hicieron andar la justicia argentina. Si vos me haces un estudio detenido de las personas que estuvieron en la Corte, y hablo de Jorge Baqué, y hablo de aquel que se fue por cansancio moral, ¿no es cierto? Oye, hemos tenido una corte de lujo en la Argentina, que no se da siempre en todas partes, lo reconozco, ni en la propia Argentina, ¿no? Pero el crecimiento importante del derecho argentino se debe a los cortesanos que tuvimos. El amparo fue una creación jurisprudencial de la Corte, Sí, sí, que tanto bien indudablemente nos hemos hizo. tenido grandes juristas en la Corte, pero la premisa sigue siendo exactamente la misma. Mucho depende del tino del gobernante de turno que tenga la agudeza y la sinceridad intelectual de proponer a alguien que tiene la capacidad intelectual suficiente para hacerse cargo de tamaño cargo. Estoy de Que no es lo acuerdo, que pero además en el ocurre caso que me normalmente. preocupa a mí, en el caso que venga un centroamericano con otra idiosincrasia a decirme qué tengo que hacer yo, no sé si está en lo fáctico, ¿eh? No en lo jurídico, en lo fáctico. No sé si eso no atenta contra el principio de reserva de la propia Constitución Nacional, ¿no? Bueno, Bueno, pues son cosas mías, son cosas de viejo. No no, le pero lleve está la... bien. Vos fíjate que uno de los principales requisitos que se toman normalmente para cuando uno propone al cargo de ministro o juez de la Corte Interamericana, básicamente pasa porque hay una probada carrera o laureles en materia de derechos humanos que tenga la persona, y con lo cual, con la amplitud que eso tiene. Uno puede ser un militante político y tener ya una carrera en cuestiones de derechos humanos, y con eso ya estaría justificado para ser ministro de la Corte Interamericana.
No termina de ser político, o sea, no termina de salir de ahí. Oye, volvamos para atrás. Habitualmente, ¿qué argumentos se utilizan para hacer operar esta doble instancia como una garantía constitucional? Bueno, ese es un tema que es bastante interesante porque tiene, como decía, una íntima vinculación con lo que es el derecho al recurso. Hablamos de doble instancia, pero en realidad, tomando, por ejemplo, lo que decís vos en tus libros, Ramiro Podetti, si uno asesina el término instancia en términos laxos, es cualquier solicitud. Pero en realidad, desde el punto de vista jurídico, tiene un significado específico cuando la solicitud se hace al Poder Jurisdiccional. Es decir, a los jueces de primera instancia, de Cámara, o que son representativos de la máxima instancia de alguna jurisdicción en concreto. Por lo cual, en realidad, instancia vendría a ser toda petición inicial de un proceso, trámite o procedimiento dirigido a un juez para que satisfaga un interés legítimo del peticionante. Pero también se llama instancia, más allá de este acto de impulsar, de peticionar, a las cuestiones que comprenden el procedimiento. O sea, la posibilidad y el desdoblamiento dentro de las estructuras judiciales de ser primera, segunda o tercera instancia, de acuerdo a los grados de conocimiento y de posibilidades recursivas que establece un ordenamiento en concreto, como así también a las instancias ordinarias, extraordinarias, principales y accesorias, accidentales. Para lo que quiero desarrollar ahora, al concepto de instancia, desde el punto de vista procesal, lo voy a tomar desde el punto de vista de la competencia funcional y particularmente sobre la distribución en sentido vertical. Sobre eso hay un trabajo muy lindo de Loutai Ranea que hace la explicación cuáles son las distribuciones en sentido vertical y sentido horizontal. Puntualmente, por Está ejemplo, hablando de citando Roberto Gerardo, a ver, estamos hablando de Roberto Gerardo Lutay Franea, el maestro salteño. maestro salteño, yo lo conozco de muy jovencito, cuando era secretario, y ya es un camarista importante, si ya no se ha jubilado, ¿no? Que ha producido una muy buena obra jurídica, tiene un par de libros de la mayor injundia. Sigamos, perdóname, si era para aclarar a quien nos está escuchando de quién estamos hablando. Está muy bien. Bueno, como para recordar un poco las palabras de Loutai Ranea, él establece o enseña que la distribución en sentido vertical, cuando la nueva, referido a la nueva etapa de la estructuración, consiste en la revisión de lo decidido en la etapa anterior por un nuevo juez en una instancia posterior. Y así se constituye la doble instancia. Esto es la posibilidad de que haya una revisabilidad de una resolución judicial, una segunda instancia de opinión, una segunda oportunidad de análisis, que en concreto tiene que tener las connotaciones propias de un recurso, que ya más adelante las voy a establecer, de un recurso de características amplias, donde se pueda analizar cuestiones tanto de hecho como de derecho. En el mismo sentido que enseña el maestro salteño, puedo traer a colación, por ejemplo, Clemente Díaz o Martínez Vivot, que van enseñando las características de lo que son las distintas instancias dentro de un proceso. Pero desde larga data, e incluso hasta nuestros días, existe una profundizada discusión doctrinal y jurisprudencial en torno a si la doble instancia es una garantía procesal o no. Garantía procesal, lógicamente, tomada desde el rango constitucional. Originariamente, nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación era bastante reticente y sostenía como principio que la doble instancia no constituía un requisito de la garantía constitucional de la defensa en juicio, y por lo tanto el legislador nacional o provincial tiene plena libertad para implantar un sistema de instancia única o plural, o delimitar los supuestos de admisibilidad de los recursos ordinarios sin que se afecte por ello la garantía constitucional del debido proceso. Eso por Esto es cuando muchos años, dijo, por muchos años, ¿no es cierto? Que la sí, garantía se cumplía dando una respuesta jurisdiccional suficiente, con una suficiente, para bien o para mal, pero suficiente, ¿no? mucho tiene que ver con el criterio de que se limitan las posibilidades de las vías apelatorias. Y como bien marcás vos, Adolfo, pasaba por el hecho de que la tutela judicial, con que un juez te emita un pronunciamiento, está cubierto el debido proceso. Y no se posibilitaba demasiado margen de discusión en eso. A su vez, la Corte también, en antiguos criterios, había señalado que si la segunda instancia estaba constituida por ley, la integraba. Y ahí empieza a morigerar un poco, y que la frustración ilegítima o
o injustificada, configura un agravio a dicha garantía. ¿Qué quería decir la Corte con esto? Bueno, a ver, dice, la doble instancia no es una garantía constitucional. Ahora bien, si la ley procesal establece y las leyes orgánicas de los poderes judiciales establecen tribunales superiores, cualquier norma que se oponga a la posibilidad de acceso o revisabilidad de la sentencia por esos tribunales superiores ya es inconstitucional. Y así empezó a morigerar un poco el criterio, al punto de que hoy en día es casi absoluto el cambio. Una cuestión puntual, ¿por qué no? ¿Por qué hablamos de doble instancia? Tiene mucha incidencia lo que es la Convención Americana de Derechos Humanos. Porque la regla de la doble instancia como garantía, como concepción de garantía procesal, empezó a ceder a partir de la adhesión de la Argentina a este pacto, que particularmente en su artículo, el artículo 8, numeral 2, inciso H, como en el artículo 25 del mismo texto, establece el derecho a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior. Y lo mismo hace otro tratado internacional, que es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 14, numeral 5, que palabras más, palabras menos, establece que toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sea sometido a un tribunal superior, conforme a lo que una ley a dicho efecto prescriba. Ahí empezamos a tener ya el concepto de doble instancia como una cuestión de garantía procesal. Pero como vemos, originariamente se la tomaba únicamente para casos penales. La cuestión de aplicar los casos penales empezó a tener una flexibilidad. ¿Por qué? Porque si nos remontamos, por ejemplo, a una opinión consultiva que hizo la Corte Interamericana, la opinión consultiva OC 11/90, sobre excepciones al agotamiento del recurso interno, la Corte Interamericana dejó el criterio de que el elenco de garantías procesales mínimas, prevista por el numeral 2 del artículo 8 de la Convención, se aplica en materias concernientes con la determinación de los derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Por lo que en este tipo de procesos ya se empieza a ser más expansiva. Esta opinión consultiva empieza a salirse únicamente del marco restrictivo de lo penal y empieza a abarcar otras materias y fueros. El mismo criterio lo resolvió ya a través de un fallo en el caso Baena. En el caso Baena, de allá del año 98, Baena contra la República de Panamá, en la cuestión de despido arbitrario de empleos públicos, la Corte Interamericana resolvió que el elenco de garantías mínimas establecido en el numeral 2 del artículo 8 de la Convención Americana se aplica a los órdenes mencionados en el numeral 1 del mismo artículo. Con lo cual, vuelvo a insistir, las cuestiones de derechos y obligaciones aplican a todos los órdenes de carácter civil, laboral, fiscal o de cualquier otro. Esto fue expandiendo. Y vuelvo a insistir, la importancia también del artículo 25 de la Convención Americana, que le ordena a los países el hecho de que tienen la obligación de proporcionar a sus ciudadanos un recurso sencillo y rápido para la protección de los derechos de las personas, y que los tribunales de justicia deben ajustarse al debido proceso legal y a brindar un recurso efectivo contra las resoluciones que se consideran injustas. Este fallo abrió un panorama totalmente proclive a considerar a la doble instancia en cualquier orden jurídico. No fue un caso aislado lo de Baena. La Corte Interamericana siguió profundizando esta cuestión de que la doble instancia como garantía procesal aplica a todas las materias. Lo hizo. Por ejemplo, en el caso Paniaguas Morales contra Guatemala, en el caso del Tribunal Constitucional del año 2001, en el caso 270 trabajadores contra Panamá, también del 2001, en el caso Ibner-Rothstein, volvió a reflotar la idea en la opinión consultiva número 18 del año 2003, ratificando que toda persona tiene derecho a que se les respete el debido proceso y la posibilidad de acceder en las instancias procesales en contra de cualquier acto u omisión de los órganos estatales dentro del mismo proceso. Puntualmente, para destacar, siguiendo la jurisprudencia de la Corte Interamericana, es dos casos que son muy conocidos para quienes estudian este tipo de cuestiones, que son el caso Castillo Petruzzi contra Perú, que remontando es allá por el año fines del 90, el 99, y un caso más conocido aún que es el caso Herrero Ulloa contra Costa Rica. Puntualmente en este,
tiene una trascendencia particular porque en ese fallo establece la Corte Interamericana el derecho a ser juzgado por jueces imparciales y a que la instancia recursiva no debe ser resuelta en definitiva por los mismos jueces cuya resolución se impugna, y además lo exhortaba al Estado que estaba involucrado, que era Costa Rica, a que haga todos los reordenamientos de su régimen legal interno a los fines de que se ajusten a lo dictaminado por la Convención. De esta manera, trato de graficar un poco la pregunta que me hiciste. Bien, muy bien explicado, ¿no? Noto que tenés un manejo extraordinario de todo esto, ¿no? Tenés todo en la cabeza. No, más o menos. Y además me obligaste a estudiar, porque no me queda otra, no me diste margen. Oye, me preocupa la pregunta esta. ¿Existe algún precedente más o menos reciente en el cual la Argentina esté condenada por incumplir la garantía de la doble instancia? Sí, hay muchos, pero particularmente uno que es muy reciente, es del año pasado, con lo cual marca que seguimos en presencia de estructuraciones dentro del Poder Judicial y de legislaciones rituales que impiden la revisión amplia de una sentencia, insisto, tanto en los hechos como en el derecho, que están contrariando a la doble instancia como una garantía procesal. Que dicho sea de paso, el criterio de la Corte Interamericana que venía desarrollando también ya fue adoptado por nuestra propia Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Barchal, donde ahí reconoció que la doble instancia es una garantía procesal en el caso del 2007, y encima fue una cuestión particular sobre una cuestión de derecho tributario, pero en un voto concurrente de Lorenzetti de Fait y Zaffaroni, haciendo una interpretación del artículo 8, apartado 2 de la Convención, toma la doctrina de la Corte Interamericana y dice: la doble instancia es una garantía constitucional, es una garantía procesal y aplica a todas las materias. ¿Qué sucede con el caso que te decía del año pasado? Fue un caso que fue contra la provincia de Córdoba, lógicamente contra el Estado de Argentina, pero por una cuestión que ocurrió en Córdoba. El caso es Valle Ambrosio y otro contra Argentina, fue una sentencia del 20 de julio del 2020, salió en muchos medios especializados, hay doctrina que está trabajando esta cuestión, en la cual se lo condena al Estado argentino por infringir precisamente la adopción de normas internas que garanticen la posibilidad de acudir a una vía de instancia jerárquica, la plena revisibilidad de los actos jurisdiccionales. ¿Qué sucedió? Que contra el fallo del Tribunal Superior de Justicia, el análisis, el abordaje que hace la Corte Interamericana, entendió que dentro del proceso de la legislación cordobesa no había posibilidades donde se daba margen al TCJ cordobés de hacer un análisis absoluto, amplio, de las cuestiones que habían sido sometidas a su consideración, producto de una condena ya emitida por un tribunal inferior, y entonces no se podía discutir demasiado cuestiones como los hechos determinados por el tribunal que había condenado, ni tampoco sobre las cuestiones de la calificación legal del imputado, a la postre condenado. Entonces, al tal esa infraestructura judicial y esa legislación ritual, con los cercenamientos de la posibilidad de que un tribunal superior pueda revisar completamente, la Corte Interamericana, en el fallo del año pasado, sanciona a la Argentina en este sentido y le ordena nuevamente, la exhorta a que Córdoba haga todas las readecuaciones de la legislación procesal para que se ajuste al cumplimiento de esta garantía procesal que es la doble instancia. Y bueno, ¿no? Por lo que yo sé, no tengo números, pero me lo han contado y lo creo. Los dos países que tienen mayor número de condenas por parte del Tribunal Internacional es Paraguay y Argentina, en ese orden, ¿no? Es decir, somos los reyes del incumplimiento de las cosas. Las adoptamos, las levantamos la bandera y después, hasta el punto que a cada rato las provincias, las naciones condenadas por un montón de cosas que pasan en provincias, ¿no? Bueno, a ver, ya estamos cerca del tiempo, pero me da una última pregunta importante, ¿eh? Te pido a vos reflexiones finales de un estudioso que se puedan hacer respecto de la actualidad jurídica de esta materia en la Argentina.
Como reflexión final, yo creo que hay que hacer un absoluto sinceramiento de lo que es la situación en la que nos encontramos y que si realmente, como bien decís vos, nos adherimos a tratados internacionales, emitimos sentencias laureándonos de cuestiones que deben ser cumplidas, de ajustes a las normas constitucionales, a las normas convencionales, como lo explicaba. Y no obstante, desde la faceta legislativa no hacemos nada para cambiar eso, la verdad que terminamos incurriendo en una absoluta hipocresía política, social y judicial. Porque el problema está en que, insisto, lo decía hace un rato atrás, en que hay muchas normas procesales, muchos códigos procesales, sin ir más lejos lo que pasó con Córdoba ahora, que siguen limitando la posibilidad de acudir a un tribunal superior. Inclusive hay constituciones, yo hace un tiempo hice, por ejemplo, un trabajo sobre la constitución de Tucumán en cuestiones de juicios políticos y jurados de enjuiciamiento, donde la constitución de Tucumán establece expresamente la imposibilidad de acudir a la justicia para discutir lo que son las sentencias en ese tipo de procesos. O sea, estamos plagados de normas que violentan el acceso a la justicia, la tutela judicial efectiva y puntualmente el estricto cumplimiento del derecho al recurso como ajustarse, y acá es el énfasis, la garantía de la doble instancia. El Estado tiene la obligación sí o sí de establecer las normas que permitan que una sentencia pueda ser revisada en los hechos y en el derecho de manera plena por un tribunal superior distinto del que juzgó, porque ese es el problema. Muchas veces se permitían las vías recursivas, pero se resolvía el mismo recurso, el mismo tribunal, y además que sea una instancia jerarquizada, donde hay una plena consideración de si realmente lo evaluado en primera instancia es lo correcto o no. Que hay un doble confronte, por decir de alguna manera, o como se estila en los ámbitos penales, la cuestión, por ejemplo, del doble conforme. Entonces, tenemos que sincerarnos como sociedad, los legisladores sobre todo, en dejar de dictar leyes donde limiten las posibilidades de interponer recursos de apelación, porque, como bien lo enseña Manolo González Castro, la mejor interpretación, la mejor manera de entender que existe un derecho de recurso y por ende una doble instancia es a través del recurso de apelación. Manolo, en su libro El derecho al recurso en el Pacto de San José de Costa Rica, dice que la solución a la antinomia se da desde la aceptación de la ley más favorable. Y la más favorable es la que contempla y acoge las cuestiones de garantía. Por eso, afirma que los regímenes procedimentales de instancia única son antinómicos el mandato garantista de jerarquía constitucional de la doble instancia. Tenemos muchas provincias en donde, por ejemplo, tomo el caso de Córdoba, pero los juzgamientos en materia laboral se resuelven en una instancia de cámara y contra lo que resolvió la Cámara, que es lo que sentencia, se va directamente ante el Tribunal Superior de Justicia, no hay una instancia intermedia. O sea, se disfraza la doble instancia a través de una vía casatoria, que todos sabemos que no es lo mismo un recurso de apelación con todas las implicancias que eso tiene, que un recurso de casación con los acotadísimos márgenes de apreciación, de receptividad y realizabilidad que ello implica. Ni siquiera falazmente se utiliza cuestiones de técnica o política recursiva. Siempre en los códigos procesales se elimina la posibilidad de apelar o de acceder a una segunda instancia porque se trata de descongestionar a los tribunales jerárquicos que ya están. Eso lo vemos, por ejemplo, en cuestiones cuando se trabajan normas donde se abordan cuestiones de monto, el monto del proceso, o si se han interpuesto excepciones procesales o no, por ejemplo, en cuestiones de casos ejecutivos. Entonces, por tratar de descongestionar el cuello de botella, que son los tribunales superiores, se hace lo opuesto a lo que mandan las normas superiores, constitucionales. En lugar de poner más jueces, limitan la instancia. Limitan y siguen cercenando los derechos de las personas y las garantías que el mismo Estado está obligado a cumplir. O sea, dan toda una vuelta absolutamente al revés. Entonces yo creo que esos son los principales desafíos que me parece que tenemos que aceptar como sociedad, particularmente quienes somos también los operadores jurídicos, de exigir esto. Y a los mismos jueces, porque
más allá de la controversia o la discusión que haya sobre si está bien o no el control de oficio que se exige, como yo decía, por ejemplo, la Corte Suprema establece que el control de constitucionalidad lo pueden hacer de oficio y también la Corte Interamericana. La Corte Suprema lo dijo en el caso Rodríguez Pereira contra el ejército argentino, y la Corte Interamericana lo ha dicho en un montón de casos, como Gelman contra Uruguay o la masacre de Santo Domingo contra Colombia. Si los mismos jueces, sus tribunales superiores, les están diciendo hagan los controles de oficio, y los jueces tampoco están haciendo un análisis, por más discutible que sea que lo hagan de oficio, de que están en presencia de normas procesales que no están justificando y validando el derecho al recurso y la posibilidad de una doble instancia en serio, también hay un reproche para los mismos jueces. Porque así como les gusta a veces usar ese control de oficio de constitucionalidad o de convencionalidad para agarrar, digo yo de manera socarrona, el hecho, toman la circunvalación y se van para cualquier otro lado y te dictan sentencias totalmente ultraactivistas y te declaran inconvencional e inconstitucional una norma porque al criterio de ellos no es lo que tiene que ser. Bueno, también háganlo para este tipo de cuestiones. Si lo van a hacer, háganlo para todos los casos. Y la violación a la doble instancia es una de las cosas más flagrantes que tenemos en los ordenamientos procesales. Oye, Gastón, llegamos ya a la hora, exactamente la hora se cumple en este momento. Me encantó la conversación, me pareció muy productiva. Además, con cosas importantes que se han dicho, ¿no? Y poner en manifiesto, por ejemplo, que en esta tarea que acabamos de mencionar, nosotros estamos volviendo a la jurisprudencia de 1920, 100 años atrás, a pesar de que nos llenamos la boca hablando de derechos humanos y de garantías, etcétera, al momento de la verdad de tener que legislar, nombrando jueces, etcétera, volvemos al siglo pasado donde a nadie le importaba nada, ¿no? Gastón, te agradezco mucho la presencia hoy, te mando un fuerte abrazo. Para mí un placer, Esto va a salir la semana que viene, ya te voy a hacer llegar ya editado. Un abrazo fuerte, hasta pronto y hasta siempre, mi querido Gastón. Muchísimas gracias y hasta siempre, Adolfo, un placer.